Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios podemos reencontrarnos alrededor de la palabra de Dios para mirar lo que Dios nos trae para hoy. Y como para empezar, estaba recordando que muchas veces, no sé si culturalmente o cómo se ha establecido que los buenos van a la iglesia. Es una frase o una suposición muy fuerte esa, y no vamos a entrar en el detalle, pero a modo de introducción más seria, más allá de lo que se cree o de lo que se supone cierto, vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 16, donde está hablando Jesús y se nos deja registrado lo que dijo Jesús, y de hecho está en el medio, o esto que vamos a leer está en el medio de un montón de cosas que explicó, que enseñó Jesús a quienes estaban allí escuchándolo. Y en Juan 15, 16 dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Una vez más, Jesús se encarga de aclarar que es Él el que llama, que es Dios quien elige y nos elige y nos busca, así como buscó a Moisés y así como buscó a través de la historia a tantos que nos precedieron. Y a veces asumimos algunas cosas de los llamados por Dios que son un poco raras en algún sentido. Y vamos a hacer un repaso de algunas personas muy conocidas, de las cuales quedó registro en la Biblia, y hay montones de referencias a ellos, y aún hoy hay referencias a ellos, y vamos a ver qué es lo que hicieron, cómo les fue, o algunas cosas en realidad, no todas, por supuesto. Una de esas personas de las que tenemos mucho registrado en la Biblia y que ha sido referenciado históricamente muchas veces es Jacob. Y lo primero que quería leer de Jacob no está en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Justamente algo que se dijo de Jacob mucho tiempo después de que Jacob haya vivido, y de hecho mucho tiempo después también de que murió. Y está en la Biblia esta referencia a Jacob en la carta a los Romanos, donde Pablo está escribiendo también sobre muchas cosas importantes. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 10 al 12, dice: «Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor». Y estaba hablando de los dos hermanos, Jacob y Esaú, siendo Esaú el mayor y Jacob el menor. Voy a leer de otra traducción este mismo texto, que es un poco más clara y deja bastante más claro lo que, en palabras por lo menos actuales. Leo lo mismo justamente en esa otra traducción, que dice: «No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos naciesen o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor». Acá se está haciendo referencia a la familia original, podríamos decir, de Jacob, conformada por Isaac y Rebeca, el papá y mamá, y Esaú y Jacob, que eran los hermanos que nacieron en esa familia. En esta
Ahora sí vamos al Antiguo Testamento, donde se nos cuenta con mucho detalle toda esta historia. No vamos a ver todos los detalles, pero sí vamos a repasar algunas cosas, específicamente a partir del capítulo 25, donde se cuenta que justamente entre las cosas que pasaba era que, capítulo 25, a partir del versículo 21, Rebeca era estéril, entonces Isaac oró por su esposa y lo aceptó Jehová, y concibió su mujer Rebeca, y ya desde ese momento había problemas. De hecho, dice el versículo 22 del capítulo 25, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y estos problemas que iniciaron en el embarazo, podríamos decir, de Rebeca, no se terminaron cuando nacieron. De hecho, a medida que iban creciendo estos 2 hermanos, Esaú y Jacob y Esaú, los problemas parecían cada vez más grandes. De hecho, en el versículo 27 del mismo capítulo dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, no solo había problemas, sino que también había preferencias, y preferencias con algunos criterios por lo menos discutibles. De hecho, las preferencias ya en sí mismas son un problema. A partir de este momento se empieza a contar qué era lo que pasaba con Esaú y Jacob, y terminaron en una situación bastante extraña, negociando la primogenitura, y Jacob terminó comprando la primogenitura de alguna manera. Luego, cuando llegó la edad ya más anciana de Isaac, el papá, empezaron a pensar y llevaron adelante un engaño, básicamente guiados por Rebeca, o guiado Jacob por Rebeca, para que Isaac bendiga a Jacob con la primogenitura, con la bendición especial. Eso generó más problemas y un enorme enojo de parte de Esaú, y por eso y por toda esa situación, Jacob termina huyendo de su casa y termina en la casa de su tío Labán. En la casa del tío de Jacob termina trabajando por sus esposas. 7 años por Raquel y 7 años por Lea. 14 años trabajando por sus esposas. No voy a hacer referencias a nuestros jóvenes y sus trabajos. Después de trabajar esos 14 años, Jacob sigue trabajando, pero esta vez por posesiones, básicamente por ganado, y se hace muy rico. Y esto genera problemas en la casa de su tío, y Jacob tiene que volver a huir. Por segunda vez ahora, Jacob huyendo para volver a su tierra. Y en la vuelta a su tierra, él, con toda la razón del mundo, si se quiere, sabía que lo estaba esperando de alguna manera, que estaba Esaú. Entonces organiza todo un retorno muy detallado de cómo pone las familias, cómo pone sus hijos, cómo pone sus pertenencias, cómo pone sus siervos, los regalos que prepara para Esaú, que quedó. Lo último que él sabía de Esaú es que estaba por lo menos muy enojado con él. Y en el capítulo 33 de Génesis, hemos saltado varios capítulos justamente repasándolos, se relata en el capítulo 33 el encuentro entre Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú. Y dice, voy a leer el versículo 4, el 9, el 16 y la primera parte del 17 de Génesis 33, y dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Todo ese trayecto, todos esos años, pensando que si volvía a Jacob lo iba a matar su hermano Esaú, o por lo menos lo iba a maltratar, ni bien se vieron, todo lo que hicieron fue llorar abrazados.
Y Jacob le dice, intenta darle los regalos que había preparado para Esaú. Y en el versículo 9 dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Se resolvió directamente, sin tanto protocolo, por decirlo de alguna manera. Y no solo hubo ese encuentro y Esaú le dijo, yo ya tengo lo que necesito, no necesito ningún regalo, sino que el versículo 16 de ese capítulo 33 dice, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se fue a Sucot. Fin. Y toda esa cantidad de años que quedaron en el medio, esta separación o saludo entre Jacob y Esaú y después cada uno a su tierra, siempre me deja pensando, ¿era necesario todo lo anterior? Todo ese trabajo, toda esa preocupación, toda esa cantidad de cosas que Jacob pensó, organizó, planificó. Yo calculo que más de una noche Jacob se habrá quedado pensando si pasa esto, hago esto, como una especie de ajedrez, ¿no? De lo que podía pasar y las reacciones y las decisiones en función de lo que iba pasando. ¿Era necesario todo ese trabajo, todo ese lío, toda esa preocupación? Jacob podría haber visto todo este trayecto como una vida luchada, como se diría hoy, Jacob un luchón. Sin embargo, Jacob sobre el final de su vida, ya con todo su trayecto casi completado, termina viajando a Egipto. Termina yendo a Egipto con toda su familia y todas sus pertenencias porque había hambre en la tierra donde vivían, en Canaán, así que terminó yendo a Egipto. Y en Egipto, él, por supuesto, tenía a su faraón, y el segundo al mando era José, que era su propio hijo. Finalmente, en esa llegada a Egipto, Jacob se encuentra con Faraón y tienen una charla con Faraón. Y acá vemos una parte, por lo menos, de la visión de Jacob respecto de sí mismo y su vida hasta ese momento. Dice en Génesis 47, a partir del versículo 8, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, la propia visión que Jacob tenía de su pasado, de su historia, no era del todo feliz. Podríamos decir que una parte de esto que le dice Jacob a Faraón puede haber sido estratégico, de decir, bueno, por ahí le quería dar un poco de lástima, no sé, especulando básicamente. Pero más allá de lo que se pueda pensar como estrategia, es muy fuerte lo que dice Jacob respecto de sí mismo para pensar que es todo un cuento, digamos, que es todo estrategia. Es lo más probable es que realmente Jacob viera su vida como una vida llena de inconvenientes. Pocos y malos, dice. Bueno, tenía 130 años, no tenía pocos igual, por lo menos a los ojos de hoy. Por supuesto, para su época era otra cosa. Después de unos años de vivir en Egipto, de hecho, aproximadamente después de 17 años de estar en Egipto, Jacob estaba sobre el final de sus días y se nos deja escrito en la Biblia, en Génesis 48, a partir del versículo 15, y bendijo a José, está hablando de Jacob, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Palabras de Jacob sobre el final de su vida. Acá no hay estrategia, es Jacob despidiéndose en alguna manera. Sigue diciendo Jacob, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Yo intento trasladarme hacia ese momento. Es difícil, yo sé, para nosotros hoy pensar en algo que pasó hace tanto tiempo, en una cultura tan diferente y una historia completamente distinta, un contexto completamente distinto. Y están allí Jacob, su hijo José, y los hijos de José y nietos de Jacob, Efraín y Manasés. Jacob anciano, José en todo, podríamos decir, su esplendor y todo su poderío como la persona más poderosa después de Faraón, de un imperio, un reino poderoso como era Egipto. Y en esa situación, habiendo bendecido Jacob a sus nietos, leo versículo 18, dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y después de todo lo que pasó Jacob, con toda su propia historia de las primogenituras y los trabajos y las huidas y los reencuentros, quiero imaginármelo a Jacob, anciano como era, con una sonrisa, pensando cuántas cosas no sabía José, aún con toda su historia y con todo su poderío también de parte de José. Y dice versículo 19, mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y en este caso, gracias a Dios, no se repitió toda aquella historia y todos aquellos inconvenientes que tuvieron Jacob y Esaú, porque Efraín y Manasés siguieron con su vida y formaron sus tribus, y las tribus llegaron al pueblo, a la tierra prometida. Y si miramos al menos en territorio, incluso Manasés geográficamente se ve como más grande en territorio que Efraín. Y fue Dios el que lo decidió, y Jacob de alguna manera lo declaró y se lo dijo a José, y quedó establecido a partir de ese momento cómo iba a bendecir a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. En este repaso de Jacob podemos ver muchas cosas de Jacob, pero en todos los casos vemos que todo lo que logró Jacob estaba y estuvo y está en función de lo que Dios había dicho a su papá Isaac. Y finalmente, si algo logró Jacob, fue porque Dios estuvo con él y la mano de Dios estuvo con él. Y no solamente para salvarlo primero de su hermano Esaú y después de su tío Labán, sino también estuvo para bendecirlo, y también estuvo para prosperarlo, y también estuvo para aún salvarlo de la hambruna y que llegue a Egipto. Y aún llegó a bendecir a sus nietos. Y bendecirlos con una bendición especial, distinta, porque era la que Dios le daba para bendecir. Otra de las personas de las cuales hay mucho registro bíblico es David. David, podríamos decir que entra al relato, a lo que se nos cuenta en la Biblia, por la puerta grande, por la mejor puerta, con la mejor descripción. Hay una referencia en Ruth bastante sencilla respecto de en qué familia nació, pero específicamente de David, la primera referencia que se hace a él
están en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, donde la Biblia nos dice: entonces Samuel dijo a Saúl, el rey de Israel, quien debería haber sido el príncipe de Israel en ese momento, y era el rey en ese momento de Israel. Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando de David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fuertes palabras de Samuel para Saúl, y enorme la descripción con tan poquitas palabras que se hace de David. Un varón conforme al corazón de Dios. En estos versículos tenemos cosas muy claras, a pesar de que son poquitos versículos, poquitas palabras en total. Y lo primero que vemos en el versículo 13 es que quienes son llamados por Dios no pueden andar locamente, no pueden andar por la vida haciendo cualquier cosa. Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho, y ese locamente has hecho no tenía que ver con decisiones administrativas o de guerra o detalles humanos, sino que tenía que ver con no guardar el mandamiento de Jehová. Y lo segundo importante que se nos dice es justamente la descripción de David, un varón conforme al corazón de Dios. En este caso, Dios había elegido a David y había determinado que David, de hecho David no se había enterado casi, o seguro no se había enterado, habría que mirar la cuestión cronológica, pero era muy temprano todavía en la vida de David. Había elegido a alguien para su pueblo, para liderar al pueblo de Israel conforme al corazón de Dios. ¿Fue este caso? ¿Son todos los casos igual? No, porque Dios sigue siendo soberano, sigue decidiendo de acuerdo a sus propios criterios y con su forma de decidir. Este David, entonces, que entra por la puerta grande, si se quiere, en lo que se nos cuenta de la Biblia, ¿hizo todo bien? ¿David fue libre de problemas? Si conocemos un poquito y leemos un poquito, vamos a ver que las respuestas a ambas preguntas es no. No hizo todo bien y no fue libre de problemas. Sobre todo esta segunda parte de no fue libre de problemas tenemos un amplio respaldo bíblico para decir eso. Leo dos partes solamente respecto de esto de estas dos preguntas respecto a David. Dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 15, versículo 5. Se está relatando un resumen de la vida de David y dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Así que David se había equivocado con Urías. Y si entramos un poquito en detalle, algunos de los problemas de David, serios problemas de David, fueron justamente a causa de esta equivocación. Otros problemas no tuvieron nada que ver con equivocaciones de David, pero estos que vamos a leer, o que vamos a considerar, sí. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, le está hablando un profeta a David, ya completamente establecido como rey, y este profeta le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora
no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y definitivamente la casa de David tuvo muchos problemas y muchas muertes violentas. De hecho, podemos ver 3 de los hijos varones de David, de su primogénito, Amnón se llamaba. Casi que lo primero que se nos cuenta del primogénito es que violó a su hermana. Y no solamente pasó esto con Amnón, sino que murió de una manera muy violenta, porque lo mataron. Y no solo lo mataron, sino que quienes lo mataron por orden de su propio hermano, que se llamaba Absalón. Absalón era el tercer hijo varón de David. Este Absalón, que mandó a matar a su hermano, conspiró él mismo para ser rey y quitar a David el reinado de la dirección del pueblo de Israel. Y no solo eso, y generó podríamos decir, una guerra civil, sino que también murió violentamente. Y murió violentamente a manos de un general de David, que también además era familiar de ambos. El cuarto hijo varón de David se llamaba Adonías. Adonías también conspiró para ser rey. A diferencia de Absalón, no quiso reemplazar a David, sino que se autopropuso, podríamos decir, como sucesor de David, cuando David ya era muy mayor. No lo logró porque David instauró a Salomón como rey, como su sucesor. Y Adonías también murió violentamente. Quien mató a Adonías fue un general del ejército de Israel, que de hecho era un general de Salomón, y fue Salomón el que lo mandó a matar. 3 de los primeros 4 hijos varones de David murieron violentamente. Les queda como tarea para la semana qué pasó con el segundo hijo varón. Y se nos deja algunos detalles muy interesantes de este segundo hijo varón, sobre todo de su mamá. No voy a dar los detalles, se los dejo para que los busquen, y es muy interesante para ver algunas cosas importantes de este segundo varón, que tampoco hay una gran explicación, pero sí se nos deja el detalle de quién era su mamá. Y podríamos sospechar de por qué de alguna manera no entró en esta escalada de violencia que tuvieron los hijos de David. Con David podríamos hacer una larga lista de problemas que tuvo. Estos problemas de los que hablamos fueron consecuencia de sus actos, podríamos decir. Otros problemas no tuvieron nada que ver con actos de David. No, fueron circunstancias terribles y completamente ajenas a David, sobre las que él no podía hacer nada, pero las sufrió. Así que este David, tan enormemente descrito en la Biblia como un varón conforme al corazón de Dios, tuvo su equivocación y tuvo su larga lista de problemas. Y hablé de 2 varones, miramos 2 varones que nos dejaron, de los cuales tenemos registro en la Biblia, y vamos a mirar un poco más brevemente 2 mujeres que tenemos registradas en la Biblia. Una de ellas es Ruth. Ruth, y les puede quedar tranquilamente como tarea para esta semana leer el libro de Ruth. No es muy largo y es muy apasionante, si se quiere, como lectura. De Ruth no se cuentan hazañas, si se quiere. No fue reina, no hizo milagros, digamos. Desde el punto de vista humano, Ruth no es mala, está bien,
pero tampoco quizás aparecería en los billetes o tendría una estatua en nuestra sociedad. Sin embargo, de Ruth, quizás la mejor descripción que se tiene de Ruth está en el capítulo 1, versículo 16, que son sus propias palabras. Y se nos dice en la Biblia, respondió Ruth, y le respondió Ruth a su suegra Noemí. En esta situación estaban Noemí, que había salido de Belén a tierra de Moab, con su esposo y sus 2 hijos, y a esta altura su esposo y sus 2 hijos estaban muertos, y Ruth y Orfa eran las nueras de Noemí, y les dice, vuélvanse a su casa. Y después de insistir, Ruth responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Que nosotros, quienes queremos seguir a nuestro Dios y hacer lo que Él quiere, podemos estar conmovidos con estas palabras. Humanamente podríamos mirar esto como en una película y decir, ¡qué escena! Se la jugó Ruth. Y desde el punto de vista estrictamente humano, eran 3 viudas, una mayor y 2 menores, y Ruth diciéndole, mira, yo me quedo con vos. Donde vos vayas, yo voy. Tu pueblo va a ser el mío y tu Dios va a ser el mío. No entraremos en los detalles de Ruth, queda como tarea, pero sobre el final de los que se nos cuenta de Ruth, ya aparece Booz, quien se casó finalmente con Ruth, un pariente, de acuerdo a la costumbre que había en la época. Dice Ruth, capítulo 4, versículo 13, Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, la suegra de Ruth, saludos a las suegras. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Finalmente se dice, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Desde el punto de vista humano, Ruth era una muy buena persona, decidió ser finalmente la nuera de Noemí y sostener a Noemí, finalmente se casó y tuvo un hijo. Y mientras preparaba esto, yo pensaba, ¿cómo habrá sido a partir de ahí, ¿no? Del nacimiento del nacimiento de su hijo, Obed, y qué habrá pasado ahí. Me imaginaba también intentando trasladarme de alguna manera, acompáñenme en esto, a Belén o un área cercana, porque eran de la región de Belén. Ruth con su hijo Obed en el mercado, ¿no? Y seguramente Booz estaría trabajando porque se nos dice que era muy trabajador, o podemos ver que era trabajador. Y estaría Ruth con su hijo Obed allí comprando. ¿Y cómo la verían los demás? ¿No? ¿Cómo la verían, no sé, los vendedores del mercado o las otras personas que compraban? Y dirían, mirá, está grande el Obed, ¿eh? Sí, buen pibe parece que va a ser. No sé, 8, 9 años supongamos que tenía Obed en este traslado imaginario. Y qué buena mujer esta Ruth, mirá cómo ha sostenido y acompañado a Noemí y ahora está casada. Y quizás algún comentario del estilo, y también con todo lo que pasó, pobre, porque evidentemente las había pasado complicadas. Y esta persona esta Ruth, se la podría ver así para su época. Sin embargo,
vos y yo no estamos registrados en la Biblia. Y Ruth sí. Vos y yo no somos del linaje de los antepasados de David. Ruth estuvo ahí. Y ninguno de nosotros estamos en la línea sanguínea, si podríamos decir, de Jesús. Ruth estuvo ahí. La otra mujer de la que tenemos registro bíblico es Esther. Esther también tuvo altibajos, pero Esther tuvo más altos que bajos, si se quiere, desde el punto de vista humano. Porque Esther es cierto que pertenecía a un pueblo sojuzgado por un imperio y bajo el dominio de un imperio, o sea, Ruth era una mujer judía, pero de pronto se vio en la corte, en el palacio del rey. Y no solo estaba ahí, digamos, como alguien más de la corte, era reina, Esther reina. Y en esta situación durante la cual ella era reina, se produce un hecho de amenaza muy seria para los judíos. Y fíjense lo que se le dice a Esther, en esta situación, siendo reina y con una amenaza muy seria para los judíos. Le dicen a Esther: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Muy, muy interesante estas palabras a Esther. Solo detallo 3 cosas. El lugar en el que estamos no es casualidad. No llegamos a donde estamos porque se combinaron una serie de cosas. Seguramente Dios ha querido y quiere hacer algo con nosotros. Quizás no estamos como la situación de Esther, en un palacio y siendo parte, digamos, importante de ese lugar. O sí. O quizás solo estamos como Moisés, mirando una plantita quemarse y con un palo en la mano. Pero Dios puede usar todas las cosas. El lugar en el que estaba Esther requería una acción muy específica y para Esther requería un riesgo muy grande porque tenía que presentarse delante del rey y si el rey no extendía su cetro, Esther moría porque esa era la ley de ese momento. Si alguien iba sin ser llamado ante el rey y el rey no le extendía su cetro, era muerto en ese lugar. Y un solo otro detalle, quizás anecdótico, pero que es importante también, lo que Dios planea y lo que Dios quiere hacer, finalmente no depende del llamado. Por supuesto Dios nos quiere usar, por supuesto Dios nos llama, pero fíjense que se le dice a Esther: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Dios va a llevar adelante su plan. Mas tú y la casa de tu padre perecerás. Una cosa súper importante para nosotros. Nosotros no tenemos la mano de Dios en nuestra mano. Nosotros deberíamos estar en la mano del Señor. Y así como vimos Jacob, David, Ruth, Esther, podemos mirar muchos otros ejemplos. Miramos muy rápidamente qué pasó con los apóstoles. Los apóstoles aparecen siempre elegidos por Jesús. Voy a leer solo la parte que se describe de ellos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, Jesús. Y vinieron a él y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que
tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Todo lo que se nos dice en Marcos de esa elección. Si miramos el detalle de los 12 elegidos, podríamos decir, es un rejunte importante de cosas, de gente de distinto origen, con distintos planes, algunos que probablemente no hubieran vivido mucho si Jesús no los elegía, un montón de cosas que podríamos decir y muchas de ellas no muy a favor de estos 12. Sin embargo, podríamos resumir de alguna manera que 11 de estos 12, porque Judas quedó en el camino, revolucionaron la historia. Y fueron los que iniciaron la primera iglesia en nuestra historia, que fue la iglesia de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que fueron los que desparramaron el evangelio, por los que iniciaron la distribución del evangelio, de las buenas noticias de Jesús en todo el mundo de su época, y lo hicieron de manera, podríamos decir, tan bendecida por Dios que llegó hasta hoy, 2000 años después. Entonces estos 12 terminaron revolucionando, si se quiere, su tiempo y la historia en algún sentido. Y podríamos, como decía antes, repasar tantas personas que Dios fue llamando y usando a lo largo del tiempo. Y en todos los casos vamos a ver algo que es común a todos estos llamados y que de hecho también es común a nuestros propios llamados. Dios nos llamó a Abraham porque Abraham tenía un pueblo armado y una organización. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo a partir de Abraham. Jesús nos llamó a Pablo porque era un gran evangelista. De hecho, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia cuando Jesús lo llamó. Pero Jesús lo quería hacer un gran evangelista. Y podríamos dar ejemplos de hoy. Por dar un ejemplo, Dios nos llamó a nuestro pastor porque era un teólogo. Nuestro pastor sí estudia teología y probablemente ya mismo sea un teólogo porque quiere servir mejor al Señor en su llamado como pastor. Y la situación es la misma para todos nosotros. Él es el que nos llama, así como llamó a los trabajadores a la viña, el dueño de aquella viña de la parábola. Porque el que llama es Dios, el que sostiene el llamado es Dios, y el que bendice y da la paga o el jornal para ese llamado también es Dios. Y entonces cuando tenemos en cuenta esto, quizás se simplifican muchas cosas. Quizás es todo más sencillo cuando dejamos de evaluar nuestra vida en función de los estándares de alguna manera fabricados, ¿no? Sea estándar de belleza, sea estándar, no sé, de posesiones, sea estándar de éxito. Y evaluamos nuestra vida en función de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Quizás sea todo más sencillo cuando dejamos de encapricharnos de alguna manera con cosas que queremos que pasen, o cosas que queremos tener, o cosas que queremos lograr, y empezamos a hacer las cosas que Dios nos dio para hacer. A veces en un lugar súper importante, como era Esther en su palacio, y a veces con un palo, como Moisés. Quizás sea todo más sencillo cuando entendamos que dar testimonio no requiere una enorme iglesia, un púlpito bañado en oro, un montón de seguidores en redes sociales. Podemos dar testimonio enviando un versículo a alguien y diciendo cómo Dios usó ese versículo en nuestra vida. Quizás sea todo más sencillo cuando entendamos que
La voluntad de Dios es dada por Dios a cada uno de nosotros. Y no nos metemos tanto en el corset, en el molde predefinido de tantas cosas que tienen sus propios requerimientos y sus propios trabajos, así como terminó haciendo tanto trabajo Jacob, por ejemplo. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que Dios nos dio para hacer. Si nunca tuviste en cuenta a Dios en tu vida, me atrevo a decirte que es muy posible, y de hecho puedo asegurar que es posible, que es todo más sencillo cuando entendés y cuando entendemos que es Dios el que nos llama. Y que ya no son tantas cosas por las que hay que estar preocupados. Porque Dios es el que ordena todas las cosas cuando finalmente intentamos y hacemos lo que Dios quiere. Y si esa es tu situación, si hasta acá no tuviste en cuenta a Dios en tu vida y querés de alguna manera llegar a este lugar de decir que Dios sea el que gobierne, que sea Dios el que lleva adelante el llamado que tiene para vos en tu vida, sea grande, chiquito, mediano o como sea a los ojos humanos, pero que sea lo que Dios quiera que haga en tu vida, podés repetir esta oración que voy a hacer. De hecho, buenísimo que queda grabado, así que si es necesario, retrocedé el video y volvé a mirarlo y a repasar esta oración para tu vida. Señor y Dios, gracias porque vos has sostenido tu llamado para todos nosotros y para mí. Te pido, Dios, que perdones mis pecados. Te pido, Jesús, que seas el que gobierna, Dios, mi vida, y que de aquí para adelante pueda avanzar, Dios, en esta tarea de hacer realidad tu llamado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y termino con esto, una tarea más. A mí me costó, y les voy a dejar como tarea, saber los nombres del papá y la mamá de Moisés, de quien nos ha predicado el pastor vez pasada. El nombre del papá y la mamá de Moisés. A mí no me resultó sencillo buscarlo o encontrarlo, probablemente a ustedes sí, pero sin embargo no parecían tan rápidos de encontrar en el relato bíblico. Y de hecho en Hebreos 11 se los menciona, no por sus nombres, pero se los menciona. Y dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En la época en que vivieron el papá y la mamá de Moisés, a los hijos varones había que matarlos, o eran muertos. Y ellos por fe escondieron a Moisés y no temieron el decreto del rey. Lo que se rescata del papá y la mamá de Moisés fue este acto de fe. Esto es que Dios evidentemente los llevó a hacer, porque dice la Biblia que fue por fe. Todo lo que hicieron el papá y la mamá de Moisés fue cuidar a su hijo. Luego sí, Moisés por fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, hizo cosas enormemente grandes. Pero podemos recordar una vez más aquello que puede seguir simplificando nuestra vida, que son palabras de Jesús que leímos sobre el principio. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Recuerda? Señales, prodigios, ¿les suena? Y vuestro fruto permanezca.
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oramos y terminamos. Dios, gracias porque esta tu palabra sigue tan en pie como siempre a lo largo de la historia. Porque es tu palabra y vos mismo la respaldás, Dios. Gracias, Padre, porque yo no sé lo que has llamado a hacer a cada uno de los que están escuchando y mirando esto, pero sí sé que vos podés cuidar, vos podés bendecir, vos podés sostener y vos podés hacer maravillas. Aún en medio de nuestras equivocaciones. Y yo te doy gracias, Dios, porque es cierto que tendremos y tenemos aflicciones, pero también es cierto que Jesús venció. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido, Dios, que nos acompañes en llevar adelante este llamado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Tienen todas las direcciones de contacto y seguramente seguiremos en contacto. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos, alguien en su trono está. Digno y santo el Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Vestido, su voz resuena como los truenos.